propongo que el niño es un matón, y yo les he mostrado que esto proviene de un lenguaje criminológico, no es casual que los estudios de violencia en la escuela han asociado históricamente la violencia en la escuela con la violencia delictual o el crimen. La gran mayoría de estudios de violencia en la escuela tienen una mirada criminológica desde la ciencia, inclusive aquellos que dicen superarse, tomando en cuenta la perspectiva de la víctima. Sin embargo, hay una mirada judicializante de base y una producción mediática, un discurso mediático, como decía Gabriel, que va afianzando estas ideas. Entonces, por un lado hay un discurso social, donde los medios de comunicación mostramos que ocupan un lugar central. Por otro lado, hay en el ámbito académico toda una tradición que asocia la criminología con la violencia en la escuela. A veces yo me pregunto, ¿por qué hay tanto abogado hablando de violencia escolar? ¿No se lo han preguntado? ¿Por qué hay tanto criminólogo opinando o, digamos, intentando encontrar ciertas psicopatologías que son vinculadas a un gen de la violencia o un gen de la delincuencia, casi como asociados, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas me parece que es interesante hacer porque somos nosotros los que vamos a decidir cuál es la perspectiva que vamos a construir sobre esos alumnos, porque eso después hace que nosotros tengamos, por un lado, un lenguaje, unas formas de nominación y de clasificación respecto de los estudiantes. Y una premisa de partida es que la violencia siempre es relacional. Por lo tanto, no hay el par víctima y victimario, es un par relacional. Lo que hay que observar y sobre lo cual hay un territorio pedagógico para intervenir es precisamente sobre los vínculos y las relaciones y los lazos sociales en la escuela. Es una perspectiva bien distinta de la que por lo menos nosotros observamos acerca del bullying, que a mí me gustaría, digamos, traer como un ejemplo, que en realidad es una categoría fuerte, pero para nosotros es un ejemplo de este proceso de individualización, judicialización, criminalización, y que nosotros también denominamos una forma de racismo biológico, porque detrás del bullying tenemos la sospecha, como buenos investigadores siempre sospechamos. Por eso somos, a veces a uno les pregunta de qué trabajás, ¿no? Y entonces dice de investigador, y los chicos más pequeños dicen, sos detective. Bueno, algo de eso hay, ¿no? Porque uno va sospechando y va conjeturando y va haciendo hipótesis. Bueno, pero en algún momento tiene que ver si los datos son reales o no, si solamente es producto de su fantasía. Si yo creo que, digamos, mi pareja tiene un amante, bueno, o lo encuentro o no lo encuentro, ¿no? Pero hay algo, digamos, de criterio de realidad. Eso tiene que ver con las construcciones que después uno tiene que mostrar y que nosotros nos ocupamos de eso, finalmente. Entonces, respecto del bullying, fíjense que lo bajé ayer a raíz de esta conferencia, como hay, les decía, también toda una suerte de paradigma científico que a mí me preocupa muy especialmente y que lo vengo siguiendo desde cuando estudiaba las creencias sociales que construyen los maestros y los profesores respecto de los niños, la inteligencia, el talento, ¿no? Me preocupa cómo se traslada mucho de los comportamientos sociales al orden de lo biológico. Se piensa que los individuos biológicamente estamos dispuestos o no dispuestos, casi desde el nacimiento, a ciertos comportamientos, en nuestro caso la violencia. Pero claro, la teoría, cierta teoría, también avala estas ideas y en la formación de los maestros circula mucho estas perspectivas y en muchos cursos que andan por ahí. Fíjense que lo bajé ahora, pero es un libro del 2009, del fondo, una librería y una editorial muy prestigiosa del Fondo de Cultura Económica, que dice, y ahora, digamos, viene a Buenos Aires, porque nosotros tenemos el privilegio de que, digamos, entra muy fácilmente, ¿no?, esta literatura, el libro que enseña cómo lidiar con el bullying, ¿no? Y entonces, fíjense, llega a Chile el libro clave para saber cómo desalentar a los matones en el colegio y recuperar la confianza de los agredidos. La experta británica Michelle Elliott, autora de más de 20 textos sobre el tema, entrega en intimidación, o sea, bullying igual intimidación, recetas eficientes para aislar a los agresores y romper los códigos del silencio del hostigamiento. Por supuesto que hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el código del silenciamiento, con estas relaciones de humillación que existen en la escuela que nosotros estudiamos, pero es distinta la perspectiva del bullying. ¿Por qué? Fíjense cómo nos enseñan, ¿no?, a lidiar con este tipo de fenómenos que en general son los que al sistema educativo los preocupa, y además es verdad porque
digamos, cuando uno reconoce cuáles son las violencias predominantes en el sistema educativo, tienen que ver con los vínculos. Sobre todo nosotros estudiamos los vínculos entre los compañeros. Acá está Pablo Di Napoli al lado mío, que se dedica específicamente a estudiar cuáles son los lazos de sociabilidad entre los estudiantes, ¿no? Y de hecho ahí es donde hay que prestar atención. Sobre todo porque muchas veces los estudiantes dicen no me peleo frente al profesor. Vieron que, digamos, una vez se pregunta cómo es que se disparó esta escena y yo me la perdí. Porque precisamente ellos saben que se juega toda una serie de relaciones entre ellos, digamos, y no frente a la autoridad, lo cual es interesante porque quiere decir que ahí la autoridad todavía genera un poder, digamos, para que los estudiantes por lo menos sepan aquí no se hace, como en el boxeo, ¿no? Frente al profesor ciertas cosas no se hacen. Pero fíjense cómo nos enseñan a lidiar con el bullying, ¿no? Estas perspectivas que son, entre comillas, teóricas, son ideológicas disfrazadas de ciencia, nosotros decimos. Si a su hijo lo molesta sistemáticamente un matón en el colegio, ¿qué hace usted? ¿Le dice que le devuelva el golpe para terminar con el problema o le enseña a pararse más erguido y a mirar desafiante para desalentar al agresor? O mejor, ¿está dispuesto a invitar a su casa a un asado a todos los amigos de quien lo hostiga para aislarlo y quitarle al agresor los espectadores que lo alientan a seguir con el bullying? Esto es un libro reciente que en nombre de la ciencia nos está enseñando. Todo esto ustedes seguramente encuentran elementos en las prácticas escolares, pero la construcción del alumno violento es una construcción, les diría, brutal. Fíjense, las preguntas del inicio y las recomendaciones que vienen luego son parte del libro Intimidación, una guía práctica para combatir el miedo en las escuelas, de esta experta profesora en bullying y, como les decía, autora de muchos libros, ¿no? Como si eso fuese un dato. El libro recoge una serie de ejemplos reales para enseñar a los padres, profesores y niños a lidiar con el bullying. Entre ellos los de una madre que simula ser agresiva y durante una semana ronda el colegio de su hija para espantar a las acosadoras que molestaban a la niña. O padres que hacen que sus hijos practiquen durante un mes frente al espejo la mejor manera de decir no para espantar a sus hostigadores. Sigue, digamos, con las características del agresor, cómo son las víctimas. Y en las estrategias anti-acoso, nos dice esta experta, advertencia directa. Para atacar el problema del bullying, una madre fue más directa. Partió al colegio, buscó a las que estaban atemorizando a su hija y les dijo, no me importa que no les guste mi hija, están en su derecho. Pero hay de ustedes si me entero que se han acercado a ella, ¿queda claro? Después de ese día, la mujer se mantuvo en las cercanías del colegio por una semana. Las niñas buscaron a una nueva víctima. Bueno, y por último, son cosas que yo me divertí como loca y que después se las mando, por eso les dejé mi mail o a través de la gente del observatorio, por supuesto, que seguramente después vamos a hacer una publicación. Fíjense, devolver el golpe. Ven que son todas preguntas que uno se hace. Ustedes que están acá vienen por estas mismas preguntas, pero fíjense cómo no hay que responderlas, ¿no? O sea, cómo sería la manera en que circula en la sociedad, pero que hay que tomar distancia de estas construcciones. Una estrategia frecuente y controversial es que muchos padres alentan a sus hijos a aprender a defenderse o incluso los combinan a ser violentos para detener al agresor. La autora reconoce que esta estrategia puede ser efectiva, sin embargo advierte que es peligrosa para el niño afectado, aunque puede funcionar, pone a la víctima, quien a menudo es más pequeña y débil, en una situación imposible, asegura. De hecho, agrega, los acosadores suelen escoger víctimas débiles. Bueno, acá hay una construcción donde hay unos niños que son casi naturalmente agresores y que vienen, ¿no?, con un gen, con una disposición por la violencia, de una brutalidad importante, y hay otros niños que son más característicamente débiles. Inclusive, toda la criminología se dedica a esto. El bullying, que proviene de la criminología, se dedica a eso, se dedica a decirnos cómo son estas características del agredido y el agresor, poniéndose del punto de vista de la víctima, como les decía antes. Pero toda esta construcción teórica es una construcción judicializante y victimizante. Finalmente hace un sesgo por el cual nosotros terminamos haciendo una caracterología de los niños violentos. Es más, hay que tener cuidado porque uno después, cuando produce un informe de grupo, es muy probable que termine hablando del agresor,
Cuando los maestros hacen eso, estoy diciendo, no lo producen los maestros. Es digamos, toda una sociedad que muestra estas formas de caracterización, pero que además, como les mostraba, hay ciertas perspectivas y que cada vez ingresan con más fuerza porque refuerzan las ideas y las creencias que están en la sociedad, que son, digamos, de una construcción pedagógica, entre comillas, o pseudopedagógica, diría yo, pero básicamente que provienen del campo de la psicología criminológica. Entonces, esto digo que es importante revisar porque la mirada que nosotros necesitamos construir es una mirada, les diría, diametralmente opuesta a esta, que es volver a mirar a los niños en la escuela como niños, como estudiantes, como los alumnos. Inclusive volver a enseñarles a ellos y transmitirles esas formas de nominación y de clasificación que no encuentran en la sociedad. Porque si hay algo que sucede en estos procesos de estigmatización, que la gente termina asignándose aquello que le asignó la sociedad. Cuando la sociedad humilla a los más débiles, cuando la sociedad estigmatiza, negativiza, inferioriza a los más débiles. Cuando decimos los más débiles pueden ser los niños que en una posición de la dinámica grupal están en una inferioridad de condiciones, que siempre es momentánea, porque no hay niños que sean naturalmente buleros, como llaman estas perspectivas, o matones. ¿Ven? Que hay que hablar como ellos hablan para darse cuenta de la falacia que implica esta mirada, pero la eficacia por otro lado. ¿Por qué? Porque entonces si yo tengo un niño que es bulero o matón, puedo o lo medico, o lo aíslo, o le doy un castigo severo, ¿no? O sea, bueno, pero la primera pregunta es si eso me sirve a mí para interpretar y si estoy de acuerdo con que ese niño sea mirado de esa manera. Lo que yo les quiero decir que no es una cuestión solamente ideológica, que también hay teorías falsas que sustentan estas ideas, que es quizás en donde nosotros más nos vamos metiendo, ¿no? Porque no hay un gen de la violencia, no hay una característica innata de los individuos que se explique, que nos permite explicar por qué se comportan en forma violenta o por qué se establecen ciertas relaciones de violencia en la escuela, que por supuesto todas estas descripciones, porque lo que tiene esta gente, digo gente porque también digamos, muchas veces se le ha dicho que son los maestros los que producen estas prácticas. Yo lo que quería mostrarles es que hay una ciencia que está, digamos, y hay toda una perspectiva profesional construida para, digamos, avalar estas ideas que son falsas y que además son ideológicamente peligrosas, ¿no? Por las consecuencias que tiene. Porque imagínense si un niño termina creyendo que es violento por naturaleza y la sociedad lo ve como violento y en general, como mostrábamos, la violencia está ligada a ciertos sectores, los sectores más subalternos o los jóvenes y niños que en nuestras sociedades son los más débiles de todas las clases sociales, ¿no? Portan la condición de vulnerabilidad, porque son, digamos, quienes están justamente constituyendo su subjetividad y la mirada de los adultos y la mirada de la sociedad es constitutiva de su subjetividad, es constitutiva de su identidad. Entonces terminan creyendo, bueno, nací para esto y finalmente hay un destino que van cumpliendo, ¿no? Pero porque la mirada que uno va produciendo hace que esas trayectorias sean casi marcadas anticipadamente. Así que bueno, para construir una perspectiva alternativa, y con esto terminaría para que tengamos un espacio de intercambio, es pensar distinto, pensar que muchas veces estas formas de violencia que tienen los niños y los jóvenes en las escuelas nosotros llamamos casi un grito desesperado por existir o por mostrar su existencia, ¿no? Lo que hemos construido a lo largo de este tiempo, nosotros tenemos publicado todas las investigaciones nuestras, así que ustedes la pueden leer. Lo que a mí me interesaba es conversar por eso, parar la pelota y poner algunos puntos para empezar una mirada o para empezar a construir juntos una mirada alternativa. Nosotros creemos que muchas veces estas formas de violencia o estas expresiones que se ven como violencia, pero decíamos que la mirada no es lo que está a simple vista, muchas veces
acuden o apelan a la violencia como un modo de ser identificados, visibilizados, reconocidos, respetados, ¿no? A veces cuando entrevistamos a los estudiantes nos dicen, en realidad yo no soy violento, pero me hago el violento, aparezco como violento, porque es un modo también de autoafirmarme y porque los liderazgos van siendo vinculados al que se impone con mayor fuerza, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pero también los niños tienen esta cuestión de establecer una dinámica del poder en las relaciones sociales donde predomina el que más fuerza tiene o el que más violento aparece, porque muchas veces la violencia aparece como un atributo positivo. Nosotros lo condenamos, pero en las relaciones sociales entre los compañeros, ser violento a veces está festejado, está celebrado. Entonces ahí hay todo un trabajo para hacer, para mostrar que ser violento no es necesariamente una característica que te prestigia, que puede haber otras características. Vieron que a veces dicen, bueno, no, con este no nos metemos porque en realidad no hace nada, es como una planta, ¿no? Está ahí. Bueno, muchas veces está ahí justamente porque está silenciado, porque, digamos, está resguardándose de esas formas de violencia que predominan en los grupos. Nosotros hemos estudiado mucho la violencia en las escuelas, homologándola a la violencia en los estadios de fútbol, a la violencia que sucede en otros espacios donde los jóvenes transitan, por ejemplo, los boliches, ¿no? Las discotecas nocturnas. Uno muchas veces se da cuenta que suceden algunos episodios de violencia en la escuela, pero que vienen de otro lado. Quiere decir que tampoco se puede hacer una división entre la violencia en la escuela como si la escuela produjera violencia. Por eso nosotros no hablamos de violencia escolar, y este observatorio muy bien habla de violencia en la escuela, pero que muchos referentes de esa conflictividad están fuera de la escuela, es decir, porque los estudiantes en general comparten otros espacios de socialización, por ejemplo, la nocturnidad. La noche es un espacio en donde suceden cosas. Y los adolescentes, digamos, para los adolescentes la noche, para los jóvenes el espacio donde muchas veces se originan los conflictos y también se dirimen. Y entonces uno después los encuentra en la escuela y se da cuenta que ahí pasa algo y no sabe muy bien qué pasa. Bueno, precisamente estos diálogos son los que hacen que uno logre saber de qué se trata. Por eso Bievyorka, que es un autor que estudia las expresiones del racismo y de la violencia en las sociedades, dice que un rasgo sugerente de los actos de violencia en los suburbios actuales, en la Francia que él describe, también a partir de testimonios de jóvenes como nosotros, es el sinsentido completo de las vidas sumergidas en la exclusión o aquella fragmentación de la existencia. Para nosotros, entonces, y para concluir, lo que los jóvenes precisan o necesitan, y los niños y los jóvenes, ¿no? Necesitan, por un lado, perspectivas de futuro, por otro lado, necesitan un grupo de personas de la misma edad, un grupo que les ofrezca una cierta sensación de pertenencia en un mundo en que las diferencias entre las distintas generaciones son muy grandes. Necesitan un ideal, una meta que dé sentido a su vida y aún más que sea superior a la propia vida. Norbert Elias, un historiador que también nosotros seguimos, se pregunta por qué hay veces que los jóvenes se reclutan para ir a la guerra. Y eso sí es una expresión de la violencia máxima en nuestras sociedades, ¿no? La guerra. Y sin embargo, lo que dice es que muchos jóvenes, inclusive de sectores burgueses, que no encuentran sentido para su vida, le dan un sentido colectivo a su existencia, por ejemplo, yendo a la guerra. Entonces, lo que estamos queriendo decir, analizando esos casos, es que los jóvenes muchas veces, y los grupos escolares funcionan así, los grupos de socialización funcionan así, encuentran en esas socializaciones colectivas mucho de los sentidos de su existencia, y por eso es tan importante el trabajo con el grupo o la dinámica de los grupos y de los vínculos y lazos sociales que se establecen en la escuela. Y por último, nosotros le agregamos a esto que dice Norbert Elias sobre las necesidades de los jóvenes, que necesitan gozar de respeto y estima social, porque una de las características que nosotros observamos, que gran parte de las experiencias y sentimientos asociados con la violencia tienen que ver con un sentimiento primero
de sentirse minimizados, inferiorizados, excluidos. Quiere decir que la desigualdad y la exclusión es un caldo de cultivo para entender y también para que se expresen esta forma de violencia en la escuela y fuera de la escuela, que como habrán visto, ya el territorio de Unión es absolutamente junto. Así que bueno, yo me pararía acá y los escucharía a ustedes y a la gente que está en las otras provincias. Bueno, muchísimas gracias, Karina.